Hoy te invito a un viaje fascinante a través de la vida de uno de los reyes más emblemáticos de la historia, Salomón. Nacido en un contexto de grandes desafíos, este joven se convertiría en un símbolo de sabiduría y poder. Sin embargo, su historia es también una advertencia sobre los peligros de alejarse de la fe. Acompáñame a descubrir cómo la vida de Salomón, desde su infancia hasta su legado, nos ofrece lecciones eternas que aún resuenan hoy. Salomón nació en un momento de gran tumulto en el reino de Israel. Su padre, el rey David, era un guerrero legendario conocido por sus hazañas heroicas, pero también por sus errores. Su madre, Betsabé, había sido objeto de escándalo debido a la relación ilícita con David. Desde su nacimiento, Salomón fue consciente de la complejidad de su linaje. Creció en un palacio donde el amor y el conflicto coexistían. David, consciente de las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida, se dedicó a enseñar a Salomón sobre la importancia de la fe en Dios y la justicia. Pero, ¿cómo podría un niño cargar con el peso de un legado tan complicado? A medida que David se acercaba al final de su vida, el reino enfrentaba una inminente crisis de sucesión. Con varios hijos, la lucha por el trono amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido. Fue entonces cuando el profeta Natán, en un acto de valentía, se presentó ante David y proclamó que Salomón debía ser el próximo rey. A pesar de la oposición de otros pretendientes al trono, David, fiel a su palabra, ungió a Salomón como rey. Este joven, que había crecido bajo la sombra de un rey poderoso, se encontraba ahora en una posición de gran responsabilidad. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. Una noche, mientras Salomón dormía, Dios se le apareció en sueños y le hizo una pregunta crucial: ¿qué deseas que te dé? En lugar de pedir riquezas o la vida de sus enemigos, Salomón sorprendió a Dios al solicitar sabiduría para gobernar a su pueblo. Esta petición no solo demostró su humildad, sino también su deseo genuino de servir a su nación. Dios, complacido por su elección, le otorgó una sabiduría sin igual, además de riquezas y honra. Salomón se convirtió en un rey conocido por su juicio justo, y su fama se extendió por toda la región. Pero, ¿cómo utilizó esta sabiduría? Con su sabiduría y poder, Salomón tomó una decisión monumental: construir un templo para el Señor, un lugar donde el pueblo pudiera adorar y acercarse a Dios. Esta tarea no fue fácil. Requirió años de planificación, recursos y mano de obra. Miles de trabajadores fueron reclutados para llevar a cabo esta obra maestra. El templo de Salomón no solo representaba la presencia de Dios entre su pueblo, sino que también simbolizaba la unidad y la grandeza de Israel. Cuando finalmente se completó, el templo se convirtió en un lugar de reverencia y adoración, y la gloria de Dios llenó el espacio. Pero a medida que su reino prosperaba, ¿qué desafíos enfrentaría Salomón en su camino? Durante su reinado, Israel alcanzó un nivel de prosperidad y paz sin precedentes. Salomón estableció alianzas estratégicas y promovió el comercio, lo que llevó a un auge económico. La reina de Saba, atraída por los rumores de su sabiduría y riqueza, emprendió un largo viaje para conocerlo. Cuando llegó, quedó maravillada por la grandeza de su corte y la profundidad de su conocimiento. Al escuchar sus palabras, reconoció que no había sido un mito. Salomón no solo era un rey, era un hombre dotado de una sabiduría divina que iluminaba a todos a su alrededor. Sin embargo, el mismo éxito que lo había elevado también comenzaría a presentar peligros ocultos. A medida que Salomón disfrutaba de su éxito, comenzó a tomar decisiones que lo alejaron de sus principios. Se casó con muchas mujeres extranjeras, atraído por alianzas políticas y su belleza.
A pesar de las advertencias de Dios, Salomón permitió que estas mujeres adoraran a sus dioses paganos. Comenzó a construir altares y a participar en rituales que deshonraban a Dios. Aunque su sabiduría le había ganado fama y respeto, su corazón se estaba alejando de la fe que una vez lo había guiado. La historia de un rey que había pedido sabiduría se convertía en una advertencia sobre los peligros del orgullo y la complacencia. La desobediencia de Salomón tuvo consecuencias devastadoras. Dios, en su justicia, se enojó con él y le anunció que el reino sería dividido después de su muerte. A pesar de su sabiduría, Salomón se encontraba ahora perdido en un camino de oscuridad, alejado de la fe que lo había llevado a la grandeza. Su vida se convirtió en un reflejo de lo que ocurre cuando se ignoran las advertencias divinas. A medida que su reinado llegaba a su fin, la grandeza de Salomón se manchaba por las decisiones que había tomado. La pregunta que quedaba era, ¿podría un rey tan sabio encontrar el camino de regreso a la verdad? Aún con sus fallos, el legado de Salomón perdura a través de los siglos. Sus proverbios y enseñanzas sobre la vida, el amor y la sabiduría se encuentran en los libros de Proverbios y Eclesiastés. A través de sus escritos, nos dejó un tesoro de conocimiento y reflexión. Aunque su vida fue una mezcla de grandeza y caída, su búsqueda de significado resuena en nuestros corazones. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no es solo conocimiento, sino también la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y la necesidad de permanecer fiel a nuestros principios. La vida de Salomón es un recordatorio poderoso de que, aunque la sabiduría y el poder pueden llevarnos lejos, nuestras decisiones tienen consecuencias. Nos enseña que la verdadera grandeza proviene de permanecer en comunión con Dios y vivir de acuerdo con sus principios. La historia de este rey nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos construyendo un legado de fe y sabiduría, o estamos permitiendo que las distracciones nos desvíen del camino correcto? La elección está en nuestras manos. Si te ha impactado la historia de Salomón y las lecciones que nos deja, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte y activar la campanita para más contenido inspirador. También, déjanos un comentario sobre qué parte de la vida de Salomón resonó más contigo. Tu opinión es valiosa y nos ayuda a crear más contenido que hable a tu corazón. Hasta la próxima.